Hoy, eh, Berenice, Dime, Pedro. no, que saludaba, que si estabas en Ok, camino en perfecto. la fuente de soda. Ok, bueno, vamos a silenciar los micrófonos, por favor. Berenice nos va a hablar hoy entonces de inhibición, brevemente como siempre, 10 minutos, y luego vamos a hablar de final de análisis. Adelante, Berenice. Sí, gracias. Buenos días a todos. Sí, voy a hablarles de una parte del texto de inhibición, síntoma y angustia que está en el tomo 20 de Amor Ortu. Esto es el apartado uno. Y bueno, aquí de lo que trata es que Freud introduce el término de inhibición, es esto en el año de 1926 y lo relaciona con la función del yo o con el término de función. Y entonces lo que intenta es hacer una diferenciación entre lo que es un síntoma y la inhibición, o lo que es el síntoma y la inhibición, porque hay una frase incluso que él menciona que, donde dice que ambos no han crecido los dos en el mismo suelo. En este texto maneja la inhibición como una limitación de una función o de la función del yo. Dice que no necesariamente se refiere a algo patológico, pero que sí lo que hace es que rebaja o disminuye la función. Y por otro lado, el síntoma lo menciona como un indicio de un proceso patológico o como el síntoma como una nueva operación o una nueva forma de llevarse a cabo la función. Entonces, el concepto de inhibición en este texto se podría entender como una limitación funcional del yo. Y esta limitación puede tener diversas causas. También se le conoce como mecanismos de renuncia a la función. Entonces, se exploran cuatro tipos de función para explicar lo que es inhibición. Habla de la función sexual, de la función de la alimentación, la locomoción y del trabajo. En estos cuatro es donde se intenta explicar cómo se manifiesta la inhibición en estas funciones. Entonces, vamos a comenzar a hablar de la función sexual. Dice que aquí en esta función se presentan diversas perturbaciones y lo resume como una impotencia psíquica. Dice que de por sí el logro de la función sexual es un proceso un tanto complicado y entonces la perturbación o la inhibición en este caso puede aparecer en cualquier punto de este proceso al ejecutar esta función. Entonces, menciona que en el varón, por ejemplo, se manifiesta en varios puntos. Uno de ellos es la falta de libido en el inicio del proceso del acto sexual, la falta de preparación psíquica y esto se manifiesta con una ausencia de erección. Ahí estamos viendo una primera manifestación de la inhibición. También se puede manifestar en la abreviación del acto y esto más conocido como eyaculación precoz. Otro es la detención del acto antes de un desenlace natural, y esto sería como una falta de eyaculación o la no consumación del efecto psíquico. Esto sería como la ausencia del placer. Aquí menciona que la ausencia del placer del orgasmo, o sea, no entiendo bien si es falta de orgasmo o que no existe placer aunque haya una eyaculación. Bueno, esto es en el varón. Por otro lado, en la mujer, Freud aquí dice que no se puede desligar la inhibición de la angustia,
porque en la mujer muchas de las inhibiciones son el resultado de renunciar a cierta función debido a que llevarla a cabo o ejecutarla le va a generar angustia. Entonces, por no querer sentir esa angustia, pues inhibe la función, en este caso la función sexual. Entonces, en la mujer, la inhibición se observa como la falta de libido, la disminución en la ejecución de la función, la obstaculización mediante condiciones particulares, pues por ejemplo aquí podría ser dolor de cabeza o dolor de estómago, cuestiones de este tipo, y también su modificación por desvío hacia otras metas. Y de manera muy específica se marca ahí la interrupción de esta función sexual debido al desarrollo de la angustia. Bien, todo esto entonces es sobre la función sexual. Aquí se mencionaron varios tipos de inhibición en el proceso. Al hablar de la función de la alimentación, dice que la perturbación más frecuente que se encuentra es la displacer frente al alimento y también se puede presentar un incremento del placer al comer. Entonces, en esta función hay una defensa histérica, le llama él, frente al acto de comer. Entonces, no se quiere comer porque si se come, aparece un síntoma que puede ser, por ejemplo, el vómito. Se rehúsa la comida a consecuencia de que te genera angustia el comer. Entonces, dice que está muy relacionado esto con estados psicóticos, como el delirio de envenenarse o de que te pueden envenenar. Bien. Por otro lado, la función de la locomoción dice que se relaciona con estados neuróticos por algún displacer y se caracteriza por poner obstáculos en la locomoción, intercalando determinadas condiciones, y cuando esto no se cumple, provoca angustia. No sé si tenga que ver, yo en alguna ocasión vi una película, me parece que se llamaba Despertares, es una película ya un poco antigua, y ahí había un ejemplo, es como, por ejemplo, las losetas. La persona no podía caminar, pero una vez que se le pintaban cuadros blancos y negros, podía avanzar hasta donde estaban esas losetas, pintadas. Entonces, me parece que se puede relacionar con esto. Y finalmente, la función del trabajo. Se menciona que en esta inhibición se observa una disminución del placer al ejecutar el trabajo o una torpeza en la ejecución. Entonces, cuando se pretende obligar al sujeto a hacer o a continuar un trabajo en el cual se ha detenido, se pueden manifestar diversas reacciones como fatiga, incluso como vértigos, vómitos y un sinfín de reacciones. Entonces, incluso en esta función del trabajo se puede hablar también de inhibición en partes del cuerpo interno, es decir, en los órganos, porque en donde se presenta la histeria, y a partir de ella se fuerza la interrupción del trabajo, se produce parálisis de algún órgano y que puede generar, por ejemplo, el estreñimiento, o sea, se puede paralizar el intestino, ¿no? De alguna manera. O las extremidades, que tiene que ver también un poco con la función de la locomoción al no querer, al no caminar. Entonces, también por otro lado, en esta función de trabajo se menciona la neurosis obsesiva, y que se perturba el trabajo mediante una distracción continua. Por ejemplo, pérdida de tiempo, o sea que estás trabajando y de pronto te vas a hacer otras cosas, demoras en la continuidad del trabajo o repeticiones. Entonces, esto relacionado, la inhibición con la neurosis obsesiva. Entonces, estas inhibiciones obviamente que se pueden extender a múltiples funciones del yo. Aquí solamente tocan cuatro.
pero Freud dice que, pues bueno, se manifestarían de formas similares. También menciona las inhibiciones especializadas, por ejemplo, un pianista o una pianista, ¿no? O incluso escribir o caminar. Aquí dice que estas inhibiciones se tratan por una erotización hiperintensa de los órganos que se utilizan al realizar estas funciones. Por ejemplo, para tocar el piano, pues serían los dedos, o para caminar los pies. Entonces, se explica a partir de la función yoica de un órgano, que dice que se deteriora cuando aumenta su erogenidad, es decir, el significado sexual que se le da a ese órgano. Y menciona un ejemplo que se los voy a mencionar rápidamente, que ya estoy terminando, que consiste, por ejemplo, el acto de escribir en el lapicero o en los tiempos de Freud, me imagino que era con tinta, hacer fluir algo líquido en un tubo sobre un papel blanco. Y aquí está adquiriendo una significación simbólica del coito. En ese sentido, se paraliza por esa erotización hiperintensa de ese órgano. Y bueno, es así como el escribir se inhibe porque sería como si se ejecutara la acción sexual prohibida y el yo renuncia a esa función con la finalidad de no verse obligado a iniciar una nueva represión a fin de evitar un conflicto con el ello. Y bueno, tengo otro Ok. ejemplo, pero hasta aquí ya se me termina el tiempo. Bueno, Muchas si quieres, gracias. da el otro ejemplo y termina. Es rápido, bueno, es el servicio de autopunición relacionado con las actividades profesionales. Cuando el yo, por ejemplo, no tiene permitido hacer cosas que le generen provecho, éxito, satisfacción, entonces el super yo severo se lo niega, no se lo permite y el yo renuncia a la función del trabajo, en este caso sería, ¿no? A fin de evitar un conflicto con el super yo. Y entonces hay una inhibición de ese trabajo que lo llevaría, o esa actividad profesional que lo llevaría al éxito. Ujú, Ok, hasta aquí. bueno, Sería todo. gracias. Muy claro, muy bien estructurada el tema. Em, eh, una clave de lo que dice Berenice es que la inhibición em, ocurre como una defensa a la angustia que puede ocurrir. Si hago esto, si se hace cierta cosa, va a ocurrir algo que me causa angustia. Tomo el ejemplo del no poder escribir antes, pues porque había que mojar la pluma, o como se llamara, pues en el lenguaje que fuera, en el tintero, y eso, pues el sujeto lo podía asociar con el acto sexual y eso le causa mucha angustia, entonces no podía terminar escribiendo. Hay que decir que no todas las dificultades que tenemos de cosas que no podemos hacer, eh, qué sé yo, pues escribir, terminar un trabajo, eh, tener relaciones sexuales, eh, o entrar en una relación amorosa, no todas son inhibiciones, es decir, pueden ser inhibiciones en el sentido de lo que uno observa, pero no necesariamente el origen es el miedo a la angustia, a lo que puede ocurrir, a un conflicto psíquico, sino que puede ser pues producto de la propia historia del sujeto. ¿Ok? Eh, a ver, por ejemplo, bueno, en el caso del trabajo, pues alguien que sea, eh, que tenga una autoidea, una autoimagen de ser torpe, de ser tonto, de ser bruto, y que eso pues les dificulte entonces hacer las cosas. En ese caso no es por miedo a que haya un encuentro con algo que angustie, sino es un origen fantasmático.
Ok, bueno, gracias, Berenice. Vamos a hablar entonces de un poco de final de análisis. Había considerado la posibilidad de, de hablarles un poco de mi propio final de análisis, pero descarté esa posibilidad. Voy a comentar algunas cosas de mi final de análisis, pero no voy a hacer la exposición del final de análisis o sea, es algo que ocurrió hace tanto tiempo que para hablarlo a veces se requiere la energía, sentir las cosas que sentí en aquel momento tan poderoso. Por otra parte, pues hablar un poco de algo, eh, bueno, en el final de análisis, pues los testimonios se habla pues de cuestiones muy íntimas. No es que me dé pena hablar de eso ni nada por el estilo, pero hay una cuestión un poco de recato, pues no me gusta como caer en exhibicionismo, pues que a veces se cae en hablar demasiado de uno mismo, eso no me gusta. Entonces, pero sí daré pues ejemplos puntuales relacionados con mi final de análisis. A ver, ¿por dónde empezar? Fíjense que la mayoría de personas que se acercan a un análisis no vienen buscando un análisis, sino que tienen una problemática o unos síntomas, unas dificultades que les molestan mucho, que perturban mucho la vida y entonces vienen es buscando ayuda. Yo mismo, no me acuerdo cuántos años, 30 y tantos años, me acerco a un psicoanalista, pues yo voy buscando ayuda para mi problemática, pues que era terrible, espantosa, pues. Entonces, ¿por qué me acerco a un psicoanalista? No es porque yo quería un análisis, pues yo no sabía que era eso. Yo me acerco a un psicoanalista porque para mí tenía prestigio el psicoanálisis. Para mí, Freud, dentro de mí tiene una imagen de sabio. Lacan no conocía nada, pero había escuchado de una figura en la Universidad de los Andes de Venezuela, eh, una figura emblemática de la universidad. No era profesor mío, era profesor de filosofía de otra facultad. Pues había dicho que no entendía Lacan. Entonces, yo empecé a admirar a Lacan sin conocerlo. Pues alguien que esta persona que yo admiraba tanto no entendía, pues tenía que ser alguien fantástico. Entonces, pues sin saber nada de psicoanálisis lacaniano, pues me acerqué a eso. Del libro de Freud, pues había leído un poco, pero yo no buscaba un análisis, yo buscaba era ayuda para mi problemática. Entonces, pues, así ocurre cosas similares en general, pues que alguien se acerca a un psicoanalista, pero no es que viene pues a buscar un análisis. De hecho, a veces ocurre que hay personas que se acercan a un analista y mire, yo vengo porque quiero analizarme. Eso no funciona mucho, pues, porque es que a uno lo mueve son los síntomas, es el sufrimiento, el malestar, algo que no soporta, que le molesta, que le perturba mucho la vida. Eso es lo que lo mueve en realidad. Ay, no, yo me quiero analizar. Bueno, a veces alguien dice, no, yo me quiero analizar, pero puede ser que tenga un sufrimiento espantoso detrás, puede ser. Pero hay muchos estudiantes de psicología, ¿ves? Que entonces, bueno, en la facultad de psicología, pues o se cultiva un odio muy grande al psicoanálisis, o se cultiva, pues, una especie de admiración, pues, al psicoanálisis o simpatía, qué sé yo. Entonces, bueno, hay muchos estudiantes de psicología, pues, que dicen, bueno, ay, yo quiero analizarme porque quiero ser analista. Porque han leído que para ser psicoanalista hay que analizarse. Bien, bueno, em, pero bueno, en general las personas que vienen, lo que vienen, que presentan son problemas, dolencias, síntomas, pues a menudo pues lo que quieren es buscar el alivio de eso y se va. Eh, en muchos casos es así. Entonces, un análisis,
puede terminar de distintas maneras. A ver, hay análisis que terminan antes de empezar, o mejor dicho, que no empiezan nunca. Por tanto, no pueden acabar por mucho que el sujeto se eternice yendo a la consulta del analista. Ok, voy a ilustrar eso. Hay algo que nosotros llamamos en psicoanálisis entrada en análisis. Así como hablamos de final de análisis, también se habla de entrada en análisis. Estoy seguro que por lo menos Rosario y María Luisa han escuchado hablar de entrada en análisis. Posiblemente Berenice, Charo, Gabriel y Luznelli también, Eugenia. No lo sé, pues, pero fíjense bien, hay que empezar entendiendo que el psicoanálisis no es una psicoterapia, no es psicoterapia, o sea, es mucho más que una psicoterapia. Yo sé que muchos pues, de los pacientes dicen, bueno, voy a mi terapia, y cuando dicen, ay, yo tengo terapia, porque también popularmente es más fácil decir, tengo terapia que decir, ay, estoy en psicoanálisis, ay, ¿qué es eso? Eso está pasado de moda, ¿qué broma es eso? Mientras que decir terapia, pues nadie pregunta, ay, sí, ay, está yendo a terapia, ay, sí, estoy yendo a terapia. ¿Ve? Yo le digo a los pacientes, bueno, si quiere llamarle terapia, pues no hay problema, pero es importante que tenga claro que lo que estoy intentando hacer con usted es algo que va mucho más allá de una terapia. La psicoterapia, la terapia, pues es algo que apunta al alivio de los síntomas. Alivio de los síntomas. Entonces, en el análisis, nosotros decimos, decía Freud, que el alivio de los síntomas se da por añadidura. Es decir, el hablar de lo que pasa de una cierta manera ante alguien que es un analista que no se pone del lado del sufrimiento. Ay, ¿cómo te pasa eso? Ay, qué broma, no puede ser. No, pero yo te aconsejo tal cosa. No, pero no, pues no, pero eso no es así. Alguien que no hace eso, hace otra cosa, que es escuchar e intervenir de una manera extraña, que hace que se muevan cosas dentro. Eso y otras cosas causan alivio, pero ese no es realmente el objetivo. Mi consulta, pues sí, llegan muchos sujetos y hay algunos que yo le veo clarito que nunca van a entrar al análisis. Ya voy a explicar un poquito lo que quiere decir entrar en análisis. Y que pues qué sé yo, pues yo en realidad pues no tengo mucho interés en tener muchos pacientes ni en hacer mucho dinero con esto, eso no me llama, pues, atención. Yo tengo lo que necesito, ya lo tengo. Am, entonces, bueno, claro, llega pues y alguien por responsabilidad profesional toma muchos casos, pues, pero yo sé que hay casos que no van a llegar muy lejos. Hay otros que yo sé que tienen la posibilidad de llegar muy lejos y ahí yo me afín. Y hago todo lo posible porque entren en análisis. No siempre se logra. Pero voy a explicar qué es lo que quiere decir entrar en análisis. Em, yo en la vida, pues fui como mucho, pues a diversos psicólogos y psiquiatras y eso, pues me medicaban, me aconsejaban. Eso, nada de eso funcionaba, pues. Em, Sin entrar en demasiado detalle, pues mis condiciones, pues yo no conocía a mi padre. Eso me marcó, pues, de una manera terrible. Habían carencias de tipo material, afectivo, familiar, social, terribles en mi vida. Am, y bueno, pues, eso tuvo pues sus consecuencias, pues. Que no voy a entrar en detalle, pues, pero, sé yo, pues, un alcoholismo brutal, caídas en drogas, espantosas. Mencionar cosas así que son comunes, pues, para no entrar en cuestiones demasiado personales. Bueno, pues yo iba, pues fui pues, a diversos profesionales, pero nada de eso funcionaba, no, no. O sea, sí, una vez yo me vi con tres psicoanalistas lacanianos en mi país, en Venezuela. Los tres formados, dos formados en Francia
que fue la razón para escoger el primero, ¿no? Yo vi un aviso, el periódico, que decía formado, psicoanalista lacaniano, formado en Francia. Bueno, para mí Francia es sinónimo de cultura. Entonces, yo me acerqué a ese, pues lo escogí del periódico, no fue que nadie me lo recomendó. Efectivamente, pues era un hombre bien formado, pues. Eh, y en una ocasión que yo voy al consultorio, eh, él tenía el consultorio en un edificio de clínica, eh, como un hospital de clínica, ¿no? Una clínica, pues, decimos en Venezuela. Numerosos pisos con consultorio. Y al pasar al lado de un grupo, está un grupo ahí y alguien dice algo como, este, mi, mi papi no sé qué cosa. Mi papi, dícele. Y aquello me conmovió, pero enormemente. Y yo llego, pues, espero pues mi turno y entro a la sesión. Y no hablo de nada de lo que tenía pensado, sino que le relato pues al analista lo que me acababa de ocurrir, que había pasado al lado de ese grupo de personas que había dicho aquello y eso me había conmovido terriblemente, pues, que me había causado un dolor muy grande escuchar aquello. Y él dice, me hace falta mi papá. Y terminó la sesión. Eso tuvo en mí el efecto de yo darme cuenta que de una manera brutal mi historia personal se reflejaba, estaba por dentro de mí y que estaba en mi inconsciente. Empecé a entender lo que era eso del inconsciente. Y entonces empecé a trabajar esas cosas que pasaban dentro de mí con una pasión muy grande. Siempre he sido pues una persona muy apasionada, muy empeñado en lo bueno y en lo malo también. Ya bueno, no tanto en lo malo, pues, pero en épocas pasadas pues sí en cosas terribles. Ah, entonces, eso significó la entrada en análisis, que fue remitir las cosas que me pesaban a mí mismo como sujeto, como persona. Es decir, subjetivar mis síntomas, mi historia, mi problemática, referirlas a mí como sujeto y a darme cuenta de que eso es, a darme cuenta intuitivamente, vamos a decir así, no conceptualmente, que eso era algo que estaba depositado dentro de mí. Entonces, ahí hubo la entrada en análisis también, ya estaba establecido una transferencia con ese analista, en el sentido de que le expliqué hace tiempo, pues decir, un, em, plantear un vínculo inconsciente, perdón, inconsciente con aquel analista y suponer que él sabía, asumir que él sabía, que eso no necesariamente es así. Es decir, asumir el sujeto supuesto saber. Dicho en términos técnicos. Entonces, eso es un ejemplo de lo que es la entrada en análisis. Hay sujetos que nunca entran en análisis, no necesariamente porque sean psicóticos, pues hay neuróticos que no entran, que les cuesta mucho pues entrar en análisis, porque por distintas razones, pero una de las razones es porque enfrentarse a las cosas de uno requiere a veces mucho valor. Enfrentarse a cosas terribles del pasado de uno y de cosas terribles que uno puede haber no solo presenciado, sino uno haber sentido. Hay personas que no soportan eso. Entonces, es lo que en psicoanálisis llamamos el horror a saber. Entonces, prefieren no saber.
Entonces, hay algunos que, bueno, empiezan a mejorar, pero tan pronto mejoran un poquito, se van. Y una de las razones es el horror a saber, porque profundizar implica enfrentarse a las cosas más terribles que uno pueda tener dentro. Ok, entonces por eso pues hay análisis que no empiezan nunca, en ese sentido. Es decir, puede haber alguien que esté yendo al analista, pero que no hace más que una cuestión psicoterapéutica, por mucho empeño que ponga el analista, por mucha destreza que tenga. Am, Hay análisis que acaban porque el sujeto ha solucionado poco sus síntomas y ha alcanzado cierto grado de satisfacción en la vida. Es una salida más o menos habitual y hasta cierto punto aceptable. Es lo que llamamos una salida terapéutica del análisis. Puede ser que nunca hubo realmente un análisis. Puede ser que alguien realmente nunca hizo una entrada en análisis, pero pues mejoró suficientemente los síntomas, está parapeteado en la vida y no quiere ir más allá. A mí me ha ocurrido, pues, de algunos pacientes que tendrían perspectiva, pero me dicen, no, doctor o señor Pedro, o Pedro, como me llamen, pues, no, yo no quiero, no quiero llegar más allá. Lo han dicho de distintas maneras, pues. Por ejemplo, recordé ahorita el caso de una chica marroquí, eh, bueno, llegó con un síntoma físico, pues, que no podía controlar, que se dañaba físicamente. Y toda su problemática estaba muy relacionada, como a menudo ocurre, con la madre, lo que llamamos el estrago materno. Entonces, ella pudo aliviar ese síntoma que ella tenía de producirse daño físico y ha podido llegar mucho más lejos. Ese es uno de los pocos casos que yo lamenté que se fuera. Pero continuar implicaba cuestionar a la madre, la chica marroquí, musulmana. Por mucho que hubiera emigrado para acá, pues seguía siendo marroquí y musulmana. Y eso de cuestionar a los padres, cuestionar a la madre. No es que yo le dijera que lo hiciera, pero es que el análisis la llevaba a cuestionar a la madre. Ella no soportaba eso. Entonces, no, doctor, gracias, pero no puedo. Y entonces quiere decir que yo al terminar voy a odiar a mi mamá. Sí, no, no necesariamente, pues usted la querrá de otra manera. Pero no pudo y no quiso, pues. Ok, pueden interrumpir como de costumbre en algún momento para preguntar o comentar algo breve. Bueno, entonces para hablar de un final de análisis, primero el análisis tiene que haber empezado, en el sentido que le decía, tiene que haber habido una entrada en análisis, donde el sujeto remite lo que le pasa a su historia y algo que está dentro de sí en el inconsciente. Nosotros lo llamamos un saber, en el sentido de que son asociaciones que están dentro de la cabeza y están conectadas con el cuerpo en sentimientos y emociones. Y que entonces que el sujeto entonces se ponga a trabajar eso, pues, y que lo acepte, pues, que entienda que ahí hay algo depositado, un saber, pues, es una manera nuestra de decir. Entonces, la transferencia tiene que haberse instalado ese vínculo con el analista. Un buen vínculo que se confíe en el analista y se confíe en que el analista sabe, pero no es tanto que sabe en el sentido conceptual, aunque a veces pues eso se enreda
se confunde una cosa con otra. Por ejemplo, los que van a cursos universitarios o colegios clínicos o toman cursos, entonces hay docentes, enseñantes que dan clases, entonces eso crea un semblante de saber. Es decir, la persona que recibe las clases inconscientemente supone que el otro sabe, que a veces no sabe, sabe de libritos y de esta lección y la página tal y la página cual, pero eso no significa saber de psicoanálisis realmente. Entonces, bueno, tiene que haberse instalado pues la transferencia para que el discurso analítico opere. Recuerde lo que les habló Dulos Camus de los discursos, los cuatro discursos, el discurso del amo, el discurso de la histérica, perdón, el discurso del amo, el discurso universitario, el discurso de la histérica y el discurso del analista. No vamos a entrar en todo detalle de eso, pues, pero el punto clave es que, y Eugenia, que quiere hablar del semblante de objeto, pues esto le interesa, es que el analista, la posición fundamental que toma el analista es lo que nosotros llamamos objeto A, causa de deseo. Eso suena muy técnico, pues. El punto es que el analista logra colocarse de una manera que genera deseo. No me refiero a deseo con relación al analista, aunque eso puede ocurrir, pero es deseo de descifrar el inconsciente, deseo de pensarse, deseo de analizarse, deseo de analizar los sueños, deseo de analizar los síntomas, las angustias, eh, eso. Entonces, el analista, pues, puede, si tiene esa habilidad, de colocarse como objeto causa de deseo, que causa ese deseo de analizarse en el analizar. Eso se puede causar de diversas maneras, pues, y depende de cada caso, pues. Hay analistas que creen pues que la única manera de eso es quedándose mudo y no haciendo nada, pues, pues, no, eso puede ser que funcione con algunos analizantes, pero en general eso no funciona. Em, entonces es el analista colocarse en posición de objeto causa de deseo, que eso genere deseo de analizarse. Yo tengo, qué sé yo, algunos analizantes que tienen recorridos grandes o sea, y muy importantes con grandes figuras de nuestra escuela y que terminaron porque no les funcionaba la cosa, pues. O sea, se fueron, pues, después de mucho tiempo. Y bueno, puede ser que con un buen analista funcione y con otro buen analista no funcione. Eso puede ocurrir. En algunos casos, pues, eso funciona, pues, y puede ser conseguirse, pues, cuestiones formales. Hay un caso que me recuerdo, no voy a dar detalles, pues no es necesario, pues, pero de una colega, pues, contemporánea conmigo y también analista, miembro de la escuela, o yo. Los que son miembros de la escuela, pues saben a qué me refiero, pues son la escuela da dos títulos, pues, AE y AME. Yo tengo los dos, son muy pocos, pues. Esta colega tiene el título de AME, pues una colega de muchísimo recorrido, con muchísima clínica, de muchos años, y con un análisis, con varios análisis de muchos años también. Y se le presentaba eh, en un grupo de trabajo que teníamos, ella comentó de algo que le ocurría, pues, con una paciente que ella había intentado ayudar, que, que le veía, pues, muy buena perspectiva y y que la había nombrado pasadora. Por lo menos Rosario y Charo saben lo que es pasadora. Se refiere al dispositivo del ACE, ¿ok?
del cual pues alguna vez volveremos a hablar, del dispositivo del pase. En el pase, el pasante, el que quiere testimoniar de su análisis, se llama pasante. Y entonces, por un cierto procedimiento dispositivo, escoge dos testigos que se llaman pasadores y que van a escucharle su testimonio. Y esos dos pasadores, a su vez, van a hacer una presentación a un grupo, una comisión que se llama Cartel del Paz. Y esa comisión va a tomar la decisión de si ese pasante se nomina, si es nominado o no como analista de escuela, como AE, lo llamamos nosotros. AE. Entonces, esta colega en un grupo de trabajo, ella comentaba pues eso, que le pasaba que ella había nombrado pues pasadora a una paciente de ella, pero y que la paciente de ella pues de repente que se había ido, pues y que eso la tenía muy afectada, muy afectada. Y tuvimos 2 años de trabajo, 2 años y medio de trabajo, y los 2 años y medio hablando de eso, pues. No todo el tiempo, por supuesto, pero era algo, un continuo, que aquello le afectaba muchísimo, muchísimo. Bueno, terminamos el grupo de trabajo y pues después de 2 años y medio de trabajar juntos, pues teníamos cierta confianza, pues yo. Pero ¿cómo? A ver, Pedro Pablo, ¿se desapareció? ¿Qué quiere decir? Más que la, la, ¿Desapareció? la, la pa- la paciente, ella lo nombró pasante, pasadora, perdón, la nombró Sí, pasadora y tenía muchas perspectivas y la invitaba a seminarios y eso. Y de sí. repente, pues, se fue. La- la- Nunca más la vio. no, bueno, sí la vio, Apareció, pero la dejó de lado, pues. Eh, pero de- desapareció como paciente. Desapareció como paciente. Si desapareció como Ah, paciente, rechazó lo de ser pasadora, es decir, como que ah, menospreció pues aquella atención que le dio la analista. Y eso pues vale. le afectó a ella demasiado. Pero pasado pues un tiempo, pues yo me acerqué pues a esta colega pues y bueno, abrevio el cuento. Lo cierto es que decidimos trabajar aquello pues y comenzamos a trabajar pues fue un trabajo fantástico. Alguien que se había analizado pues con grandes figuras de la escuela, pues había sectores de su infancia y su adolescencia intactas, intactas. Y eso que le había ocurrido reflejaba pues algo de su historia. Y eso lo superamos muy rápidamente. Afortunadamente, pues se quedó trabajando, pues. Entonces, bueno, son cosas que pasan. eh, Pues funcionó pues allí, pues eso, que yo funcionara como objeto causa de deseo. Que el analista se coloque de tal manera que en algunos casos, no siempre, hace que el analizante quiera, que le provoque, que analice, pues. Y no es porque haga un esfuerzo para complacer al analista, es que lo hace sin pensarlo, sin esfuerzo, y además eso le produce efectos. Gabriel, Sí, o sea, me imagino que tu respuesta va a ser que cada analizante requiere una estrategia propia para ese analizante, pero pudiese haber algo en común, sobre todo con el tipo de analizantes que tú tratas en tu experiencia, que funcione, por decirlo de una manera, para colocar al analista como objeto causa de deseo. es que es muy variable, es que ya adivina la respuesta, pero voy a tratar de Mm, ilustrarla para que se vea como en concreto por qué es así. Por ejemplo, con esa colega pues de esta historia, yo no tenía que hacer gran cosa para hacer causa de deseo porque ya en ella eso brotaba, pues, realmente brotaba. El deseo de descifrar y descifrar y descifrar. Claro, sí había algo que yo pues hacía que lo mantenía y era que hacía buenas interpretaciones. Eh,
yo siempre mantengo que los mejores analistas son aquellos que en su origen han pasado por algo espantoso, terrible, que los ha marcado terriblemente. Yo dificulto que alguien que haya tenido una vida muy sencilla, muy facilita, pueda llegar a ser realmente un analista porque este, hay una sensibilidad que se desarrolla, una sensibilidad, pero que no es una sensibilidad para yo ponerme a llorar o para ponerme a reír, no, no es eso, pues yo me puedo reír, pues, eso no hay problema, pues, pero no es eso, pues, es para yo detectar qué es lo que le está pasando, para acercarme, uno nunca está seguro, pero para acercarme y entonces decir cierta palabra que toca algo. No siempre la pego, pues, no siempre la pego, pero a veces, muy a menudo me doy cuenta de que la pego, ciertas cosas. En ese caso no hice mucho, pero déjame pensar, a veces se me ocurre uno en donde, bueno, el caso que les he puesto numerosas veces, pues, del paciente que se le ocurre que quiere apuñalear a otro, que tiene fantasías de apuñalear a otros en la cara. Y entonces él pues, tenía una vida pues sumamente atormentada, pues, con esas ideas obsesivas, espantosas, pues. Y había pasado pues por distintos profesionales, psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas y medicamentos y nada, iba de mal en peor. Feng Shui y qué sé yo, y piedras no sé qué cosa, y y flores de Bach, y cualquier tipo de lo que era esa que se inventa pues para sacarle dinero a la gente. Em, entonces, yo le digo lo que ya yo les he contado. Yo le digo a, cuando él viene y habla de varias personas de su cercanía que lo traicionaron en su cara, pues, pues, como decimos en Venezuela, y yo creo que en todos los países de habla hispana decimos así, lo apuñalearon. Como cuando dicen, me apuñalan por la espalda, es cuando es que uno no se da cuenta, espaldas. Pero en la cara es así de vergonzado de frente de uno. Yo le digo, me apuñalearon en la cara. Y eso, primero que desapareció el síntoma, esa idea obsesiva. Después vinieron otras, pero eso le dio a él una confianza enorme en el análisis. Ahora, eso no fue que yo lo planifiqué, eso se dio. Este, eh, a ver, otro ejemplo, para no puedo dar muchos ejemplos porque aunque no sean pacientes que estén aquí, alguna vez pueden ver pues, el video. Pues, entonces, la confidencialidad es sagrada. Yo lo que cuento es porque lo cambio ciertas cosas clave o porque tengo autorización pues, de la persona para decir ciertas cosas, ¿no? Pero es como, bueno, en Venezuela, eh, en Venezuela utilizamos coger, es más o menos como follar aquí en España, no, no es exactamente, pues porque coger tiene múltiples interpretaciones y es transitivo, más que todo, pues. Pero bueno, coger aparte de señalar el acto sexual, pues también es sinónimo de te embromaron, te envainaron. ¿Se entiende eso en español de España? En español de México, ¿se entiende? Te, te- te engañaron, Ah, pero de una manera tan grande que te jodieron, te fregaron, te engañaron. sí. Se- ¿eh? Entonces, bueno, es como un paciente pues, que trae pues, un síntoma espantoso porque lo estafaron.
y viene con un dolor muy grande que no puede soportar, deprimido, pero en un estado muy delicado, pues, un estado muy delicado, pues, entonces viene pues con una lloradera, pues, y una depresión muy grande, pues, un hombre, pues. Y este, bueno, y llorar y llorar, y pues un dolor espantoso allí. Y entonces yo le dije, me perdona las damas que hable, pero bueno, aquí estamos en psicoanálisis, pues yo no lo digo por ser, yo no tengo un lenguaje, eso es, pero las malas palabras existen y tienen un efecto. Entonces yo le digo, pero bueno, ya deja la mariquera, te echaron tremenda acogida, pues y entonces, pues vas a estar con ese dolor hasta cuándo. O sea, más o menos le digo algo así y se lo digo pues un tono fuerte. Y aquello pues lo estremeció, lo estremeció. Lo estremeció y lo sacó de esa depresión que tenía. ¿Eh? No, no es que aquello se volvió, ay, no, así, es algo, una tontería, no, porque en realidad fue algo muy grande, pues. Pero eso funcionó. Entonces, fíjate, Gabriel, y todo, pues, eso no es planificado, ¿eh? Pero aquello funcionó. Hay cosas más comunes que, por ejemplo, pues, lo saben, el analista, el analizante hace una pregunta, a veces yo la respondo, pero a veces no la respondo. Y digo, vamos a dejar esa pregunta ahí. A veces no digo nada, pues. Hay muchos analistas que no dicen nada. Yo tiendo a decir, vamos a dejar esa pregunta ahí, porque la pregunta deja algo abierto. Las respuestas cierran las brechas, mientras que las preguntas dejan algo abierto. Entonces, esa es otra manera, pero no son como recetas que se pueden utilizar en general. ¿Ok? Entonces, bien, continuamos entonces. Pero es clave, es muy clave que el analista entienda que esa es su función fundamental, el poder generar eso y que tiene que saber que eso no tiene una fórmula que aplique para todo. Entonces, tiene que ver cómo hacer. Y en algunos casos puede que no lo logre. Ok. Bueno, en el medida, esto requiere desde el principio, Pérez, el deseo del analista. Es otro concepto del que hemos hablado, es fundamental. Para que el analista haga eso, de ser eficaz en las interpretaciones, en ser semblante del objeto causa de deseo, de ser buenas interpretaciones, de ser agudo, se requiere de algo del analista que no viene de la experiencia, ni de leer libritos, ni del seminario número tal, ni la página tal de Lacan, no, no viene de ahí, es del deseo del analista. Es algo, no, no es un deseo común y corriente, no, no es un deseo de uno como sujeto, no, no es que uno desee al paciente o a la paciente, no, no, no se refiere a eso. Ni siquiera se refiere a que uno desee el bien, cualquiera cosa que eso sea. Bueno, sí, pues yo sí deseo pues, que mis analizantes, que mis pacientes pues les vaya mejor y en general lo logran, poco a poco, con el trabajo perseverado. Pero no se trata de ese deseo. Es un deseo que va dirigido al inconsciente del analizante, y que está en esa sensibilidad que yo les decía, de poder sentir algo, acercarse a eso que siente el analizante. Y de allí surge, de dentro de mí como analista, surge algo que va hacia allá. Y ese algo que va hacia allá puede ser un silencio, puede ser una palabra, puede ser eso, una grosería, puede ser una carcajada. Yo no lo sé porque no es controlado. Ese es el deseo, algo pues del deseo
del analista. Pero entonces, para que pueda ponerse en juego el deseo del analista, tiene que haber habido entrada en análisis. Tiene que haberse establecido la transferencia y el sujeto supuesto saber. Ok. Em, en la medida, una vez puesto en marcha, el sujeto trabajará para encontrar la ley de la cadena significante cuyos efectos han sido determinantes para él. Bueno, eso es un poquito enredado, pero el punto es que hay significantes, palabras, fundamentalmente palabras, que cada uno las tiene, pues, que están asociadas a un goce de uno. Aquí todos los que están ya entienden lo que es el goce. Es eso que nos hace sufrir, nos molesta, nos atrapa. Hay un placer ahí masoquista detrás de eso, pero el punto es que no lo podemos dejar que se repite y que vuelve y que vuelve y que vuelve. Em, entonces, ese goce, esos goces, pues, tienen unidos palabras significantes. Decimos significantes porque tienen múltiples significados. Les voy a dar un ejemplo de mi propio análisis. Eso está escrito y publicado en Pliegues, la revista de España, hace años. En el final de análisis, después de muchos años de análisis, yo tengo un sueño en donde sueño que hay múltiples cajas, como cajas de zapatos. Las cajas están vacías y en la cara que se ve de las cajas están acomodadas como las acomodan en la zapatería, una al lado de otra y una encima de la otra, ¿ok? Y encima de cada caja está escrita la palabra emeradas, una palabra que no existe, emeradas. En todas las cajas dice emeradas. Y bueno, ese fue todo el sueño, pues. Es un sueño de final de análisis, ya yo estaba yendo. eh, bueno, yo no sabía que ya me estaba yendo, pero sí, ya me estaba yendo, pues es que se cayó todo, pues ahí hubo una conmoción subjetiva, pues. Entonces, tengo ese sueño, pues, muy curioso. Entonces, a ver, fíjense que ese sueño, esa palabra, emeradas, digo algo. Yo no conocí a mi padre, pero supe de él, pues me crecí con una parte de su familia, y él era pues una leyenda, pero una leyenda que nunca se apareció en mi vida. Eh, y su negocio, su actividad en la vida era, era zapatería, venta de zapatos, ¿no? Tienda de zapatos en diversas ciudades. Ahí llama la atención ya, entonces las cajas de zapatos vacías. De la palabra emeradas, a mí, lo único que yo pensé, la comenté en el análisis, es que la palabra emeradas me recuerda a la palabra miradas. Emerada, mirada, está cerquita, hay una cierta homofonía. La mirada, para mí, era un objeto pulsional muy fuerte, pues. Lo que la mirada me transmitía, para mí era una pulsión escópica, para mí era muy fuerte. No te los voy a dar, no es necesario que dé detalles de eso, pero el yo mirar o ser mirado, para mí pues tenía un peso pulsional enorme. Si ya ve, hay otra pista. Pero entonces fíjense que la palabra emiradas, que a mí me recordaba a miradas, dice que empieza por M, E-M-E, emeradas. ¿Me siguen? Pero E-M-E es el nombre de la letra M.
Es decir, escrita de otra manera, esa palabra emeradas era la letra M, un vacío, y el resto eradas. Era como miradas quitándole la I. ¿Me siguen? Si a la palabra mirada le quitan la I, queda M, un espacio, gradas. Y si M, en vez de poner M, ponen EME, entonces queda emeradas. Entonces quedaba ese vacío. Y ese vacío, esa I, a mí inmediatamente cuando me di cuenta, eso no fue así inmediato, eso fue analizando mucho, mucho, mucho. Y fue también una pista que me dio el cartel del pase mío, pues, que me nominó a analista de escuela. Ah, me recordó esa I, eso sí ya lo hice yo, la I de ilegítimo. Yo era hijo ilegítimo. Así se le decía legalmente en Venezuela a los hijos que no, cuyo padre no les había reconocido. Era algo que me causó un dolor espantoso toda la vida. ¿Eh? Pero esa I, ese ilegítimo, ahí estaba borrado. Es decir, el análisis de muchos años fue haciendo un vaciamiento de goce, porque ese sufrimiento era goce. No desapareció por completo, eso no, no puede, pues hay una parte que no puede, porque es lo que llamamos en Lacanés lo real, pues es algo que está pegado al cuerpo y ya no responde a pasar a la palabra. Pero ya eso pues no aplasta mi vida ni me perturba. Entonces, se fijen cómo ve, la palabra ilegítimo es un significante que para mí tenía un peso gigantesco. Entonces, era un significante, es lo que llamamos nosotros en la jerigonza psicoanalítica lacaniana un S1. S de significante sub 1, S1. Un significante amo, lo llamamos, para enredarlo un poquito más. Significante amo porque es amo, porque ese significante dispara a otros. Está asociado a otros. Entonces es un amo del discurso. Se dice que el discurso del inconsciente es el discurso del amo. Entonces, así cada uno de los que estamos aquí, cada uno de ustedes tiene su S1. El proceso del análisis va identificando esos S1s, esos significantes. Yo acabo de compartir con ustedes uno, que no es privado, yo lo expuse cuando expuse muchas veces pues, mi testimonio y está publicado, pues algo de eso. Pues. Ya eso pues no tiene el peso que tuvo pues en mi vida, pues. Am, pero entonces se entiende mejor lo que son esos significantes. Hay otros. Esos significantes entonces se van identificando en el análisis y se van trabajando y entonces van perdiendo peso. En términos nuestros va habiendo un vaciamiento de goce que lleva aparejado una disminución del sufrimiento, del síntoma, del goce. Entonces, bueno, cada uno pues tiene sus síntomas. Bruto, idiota, puta, marico, proxeneta, imbécil, esos son de cada cual. Yo puedo decir mucho y para mí ninguno de esos que le dije es significante uno para mí, pero ese que le dije sí era y sigue siendo, no con el peso que tenía antes, porque siempre hay lo que llamamos un real. Es decir, que hay un pedacito de lo que está pegado al cuerpo que no hay manera de pasarlo
de vaciarlo, de pasarlo a lo simbólico. ¿Ok? Bueno, en la medida del proceso irán desvelándose otros efectos, no tan fáciles de movilizar los del goce fijado en el fantasma y en el síntoma, pues es lo que les digo, pues hay una parte del goce, de esos sentimientos y emociones. Yo trato de hablar un poco en cristiano, sentimientos y emociones que uno tiene pegados a uno, que están en uno y que lo hacen sufrir, que lo aplastan, que le atormentan, pero que vuelven. Eso, eso es goce. Parte de eso se va perdiendo con el vaciamiento de goce, pero hay una parte que no. Entonces, la reducción de la cadena significante llevará a aislar los S1, los significantes de cada uno, las marcas sobre las que el sujeto ha construido su historia. Allí donde lo simbólico encuentra su tope, bueno, en fin. Fíjense, hay numerosos elementos claves en el final de análisis, pero hay que distinguir entre lo que era el final de análisis para Freud y lo que era el final de análisis para Lacan. Para Freud, el final de análisis era la roca de la castración, que implica pues la asunción de la castración pues, para el hombre, para la mujer, lo que él llamaba la envidia del pene. Es una manera de llamarlo, pues, pero la mujer no se puede, según Freud, no se puede liberar de esa marca que deja no tener pene. Cada mujer lo vive a su manera, pues, y eso es inconsciente. Una mujer puede decir, no, pues eso mami, no, es que eso no vale, es lo que está en el inconsciente, y eso se ve en el análisis, como cada cual vive eso. Las mujeres entonces son súper competitivas, otras se aplastan, otras no son nada, otras unas son débiles, otras son unas víboras. Bueno, entonces, pero son maneras de responder a la castración. Entonces los hombres también tenemos, pues, nuestra manera de responder a la castración. Mi manera de responder a la castración es estructural al ser humano. Todos los que estamos aquí estamos castrados. No, no solo la mujer está castrada, es decir, recuerden que la mujer humana está castrada por el lenguaje. La mujer mamífero, la hembra mamífero no está castrada. A la vaca, a la perra, a la gata, no le falta nada, está completita. Y la mujer también está completa. Pero el lenguaje es el que le falta. Porque unos tienen algo y que otras no tienen. Entonces, eso crea una falta. Es el lenguaje que la crea. ¿Ve? Pero el lenguaje nos crea una falta estructural, más estructural, que es la castración, que la hemos hablado, que es que al entrar en el lenguaje perdemos el contacto directo con las cosas. Es decir, perdemos la capacidad de gozar de los objetos, como goza el animal salvaje. Eso lo perdemos. Al entrar en el lenguaje ya no nos comunica, ya no tenemos ese contacto que el animalito salvaje tiene con lo que le rodea y con lo que está dentro, porque está ahora el lenguaje. Eh, Entonces, eso nos lo quitó el lenguaje, nos quitó eso, nos castró. El lenguaje nos castró. Y eso llevamos una huella inconsciente, estructural que no podemos quitar. Charo, micro. ¿A los psicóticos también? Los psicóticos también están castrados, sí. Porque tienen Sí, otra relación con el lenguaje sí, diferente. pero el psicótico recuerda que es un sujeto de lenguaje. ¿Ok? Sí. No es como el autista que no es un sujeto de lenguaje, que es otra cosa. El autista el psicótico es sujeto de lenguaje. Está castrado también, pero lo vive de una manera distinta, de una manera pues terrible. Pues los neuróticos, todos los que estamos aquí, creo que somos neuróticos, pues tenemos estructuras neuróticas, entonces es distinto, pues. Vivimos, nos enrollamos, tenemos historias muy grandes. Pero bueno, entonces para Freud ahí terminaba la cosa. Entonces, pues, cada uno asume la castración, pues.
Yo finalmente la asumo, pues siempre tuvo mucha fuerza, un empuje muy grande, pero era un empuje también, las cosas muy buenas, pues era un matemático brillante, siendo muchacho. Después me metí en filosofía, tenía grandes perspectivas, pero las dejé las dos cosas porque no me decían nada para la vida. No, me daba cuenta que eso no me servía para la vida. Y bueno, y me metí a muchas otras cosas, pues apasionadamente, locamente, con un empuje enorme. También me metía en cosas, repito, no tan... La sublimación no solamente era, en mi caso, hacia cosas consideradas buenas por la cultura y la sociedad, también era otras cosas. Ahora, pues, entonces, ve, yo sigo teniendo ese empuje. Ahorita, hace unas par de semanas, hice una presentación que para mí fue importante, pues, el seminario de escuela del España. Yo no sé si Charo y Rosario estuvieron. Rosario estuvo, Charo no. Bueno, para mí era importante porque yo aquí en España tengo numerosos amigos, pero también tengo algunos enemigos. Y son gente fuerte, o sea, fuerte, fuerte. Entonces, bueno, pero lo que les quiero contar es breve, pues, pero fíjense, yo soy un señor bastante ya con unos cuantos años encima. Yo trabajé duro para eso. El viernes y el sábado antepasado, yo me acosté a las 11 de la noche fundido, fundido, después de muchos días trabajando, pero fundido. Me levanté a las 3 de la madrugada, me recordé de mis buenos tiempos en la universidad. Me levanté a las 3 de la madrugada a trabajar hasta las 7 para terminar el texto a tiempo. Lo hice 2 días consecutivos. Pero eso, bueno, yo les puedo contar otras cosas, pero eso no se los digo para alardear, sino yo digo, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene eso? Pero eso antes estaba orientado hacia cosas locas también, terribles, autodestructivas. Entonces, pero hoy está canalizado porque el análisis me permitió transformar eso. Entonces, no es solamente la asunción de la castración. Para Lacan hay múltiples hitos, pero voy a referirme a dos nada más para no complicarle demasiado la vida. Uno es el atravesamiento del fantasma y el otro es la transformación del síntoma. Hay otros como el, la caída del sujeto supuesto saber, la caída del gran otro, la identificación con el síntoma, el savoir-faire, el saber hacer con el síntoma, hay otras cosas ahí. Pero vamos a referirnos a esos dos nada más. Em, de nuevo, a una referencia a mi análisis, pues. Repito que estas son cosas que no es que me sea cómo hablar, pues yo he hablado mucho de esto hace años, pues, pero, y está publicado, entonces, pero no me gusta como caer, acercarme a un exhibicionismo, eso no. Pero bueno, repito, eso está escrito ahí, qué sé yo. Yo fui, el fantasma, ¿saben lo que es el fantasma? Todos tenemos fantasías. Todo ser normal tiene fantasía, fantasma. Fue la traducción que se hizo. Yo creo que no es muy buena traducción, pues Freud utilizaba en alemán fantasía. En francés se utilizó fantasma, pero fantasma en francés tiene unas evocaciones distintas que el fantasma en castellano. Pero bueno, fue el que se escogió. No todos tenemos fantasmas, pues, fantasía. De que, ay, que yo soy rico, yo soy chévere, yo soy malo, yo soy buen hermano, no sé, una serie como soy buen profesor, soy admirado, distintas cosas, soy despreciado, qué sé yo, distintas, pero de todos los que uno tiene uno que es fundamental, así lo llamó Lacan, el fantasma fundamental. Eso se va construyendo en el análisis. Alguien que no haya venido al análisis tiene fantasía, tiene fantasmas, entre comillas. Me cuesta utilizar la palabra, aunque es la que utilizamos, pero como yo trato de usar un lenguaje más cercano al lenguaje general, pues entonces ahí no encaja. Pues tenemos fantasía. Pero es en el análisis que eso se va definiendo, se va trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. Entonces, yo fui construyendo pues mi fantasma fundamental. Y bueno, con lo obsesivo que yo era, yo lo iba escribiendo. Y entonces tenía
definiciones de mi fantasma, que empezaron teniendo una página completa. Yo soy esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, y esto. Para mí, eso era para mí. Y la fui reduciendo, y la fui reduciendo y la fui reduciendo al núcleo. Y eso, la penúltima versión, decía, con la que estuve varios años, es yo soy la vergüenza de mi madre. Yo soy la vergüenza de mi madre. Que es una frase que se entiende, es una frase que aún para mí tiene un peso grande. Hay un goce todavía asociado ahí, ya no tan grande como antes. Pero entonces yo vivía haciendo en la vida cosas que produjeran una vergüenza muy grande, empezando a mí mismo. Hacía cosas extraordinarias por otras razones que no eran fantasmáticas, identificación con un padre ideal, con un padre de leyenda, pero por otra parte, la vergüenza de mi madre. Bueno, y en una de las últimas, repito, yo vivía en la vida haciendo cosas, hacía cosas muy notables que llamaban la atención, pues. Con 30 años yo fui invitado a la Universidad de Reading en Inglaterra a pasar un año allá. No es por echármela, pues, pero bueno, es que es verdad, pues. Eh, y a pesar de mi origen, que yo no soy ni sí, ni vengo ni psiquiatra, ni psicólogo, ni vengo de las ciencias sociales, ni de la manera esa, han tenido que reconocerme, aunque les arde el alma a algunos, no les ha quedado de otra, pues, no les ha quedado de otra. Pero también, pues, eso, pues, hacían cosas que producían vergüenza primeramente a mí. ¿Por qué? Para ser real, para poder realizar el ser, la vergüenza, para ser mi fantasma fundamental. Y en una de las últimas sesiones del análisis, yo voy a decir, por millonésima vez, voy a decir lo de soy el fantasma de mi madre, digo, perdón, soy la vergüenza de mi madre, digo, soy la vergüenza de mi padre. Tengo un lapsus. Y en vez de decir de mi madre, digo de mi padre. Yo mismo me detuve ahí. Y hoy, aunque eso está muy lejano en el tiempo, todavía lo digo y tiene un cierto, me produce un cierto temblor eso. Pero yo me detuve, yo mismo detuve la sesión y me fui. Recuerdo pues que siempre salía y me montaba en mi carro, coche, como dicen aquí en España, y de inmediato salía a hacer las 10.000 cosas que tenía que hacer, que siempre estaban atrasadas y que siempre me sobrecargaba de cosas. Y bueno, empecé a reír a carcajadas en el carro, en el coche con los vidrios cerrados, pero a reír a carcajadas, pues, un efecto extraño ahí, pues. A reír a carcajadas por minutos, de una manera indetenible. Bueno, ese fue un momento clave de atravesamiento del fantasma. De repente yo me coloqué fuera de allí. No es que ahí desapareció la cosa, pues. Pero fue cayendo muy rápidamente. Ese fantasma fundamental fue desapareciendo de mi vida. No es que eso haya desaparecido completamente, siempre queda un resto, siempre queda un resto. Pero ese fue un momento clave de atravesamiento del fantasma. Después de muchos años, repito, de trabajar. Y eso con relación al síntoma, yo tenía múltiples síntomas de esos tipos. Entre ellos tenía inhibiciones de lo que habló Berenice. Tenía inhibiciones, tenía síntomas, tenía angustia, tenía de todo, pues. Am, Tenía cierto síntoma corporal al acercarme al objeto de deseo, el objeto de deseo que siempre, en mi caso, pues siempre tenía que ver con mujeres, de cierta manera, en ciertas circunstancias, mujeres en las que
me despertaba un gran deseo, se me disparaba un síntoma, cierto síntoma corporal, que no viene el caso de detallar, un cierto síntoma corporal. Y bueno, eso fue muy resistente, pues. Y el atravesamiento del fantasma múltiple, repetitivas veces, fue pasando por varios años. Pero ese síntoma se mantenía allí, no variaba suficientemente. Y yo hice algo insólito, algo contrario al horror, al saber. Es decir, lo que yo les digo, pues en general el sujeto le huye al saber, no quiere saber de eso, se aleja de lo que le causa angustia. Yo hice lo contrario. Yo creé las condiciones para que el síntoma se enfrentara, para enfrentar al síntoma. Y fue espantoso, pues, fue espantoso. Y yo escribí, yo escribí una frase que se me ocurrió. Yo quería desarticular el síntoma y el síntoma casi me desarticula a mí. En un momento sentí que enloquecía. Bueno, yo me decía, no puede ser. Tantos años, yo no voy a quedarme con esto. Tantos años nadando en lo profundo para venir a morir en la orilla. No me gustan las cosas mediocres. Si es algo bueno, que sea lo máximo que yo pueda. Y si es malo, que sea muy malo. Bueno, no toda cosa mala, pues yo no hago toda cosa mala tampoco. Em, pero bueno, eso fue extraordinario, pues fue una cosa loca también hacer eso, pero ¿qué pasa? Que mi vida, pues, claro, no es que voy a hacer aquí un panegírico de eso, pues, mi vida, pues, interna, pues, era un horror, pues, entonces, para mí enfrentar el horror no era mucho nuevo, pues, entonces, pero eso yo lo escribí también, no tengo otras maneras de escribirlo, pues, yo me daba de cabezas con la pared de lo real, lo que aquí, pues, todos hemos hablado un poco de lo real, entonces pueden entender esta metáfora, porque no la puedo explicar más. Yo me daba de cabeza contra la pared de lo real y de repente la pared de la real se rompió y se abrió un hueco en la pared de lo real. Y ahí hubo una transformación enorme del síntoma, de ese síntoma, extraordinaria, pues. Entonces, bueno, eso es un poco para ilustrarles un poquito lo que es el final del análisis, atravesamiento del fantasma y transformación del síntoma, aunque no es un término que se maneja mucho. Y otra cosa que es que Lacan habla del saber hacer con el síntoma. Savoir-faire, saber hacer ahí con el síntoma. Yo le decía, pues ese no era el único síntoma, pues yo, pues, eh, a ver, padecí mucho ataque, pues, desde niño, pues, múltiple. Y a mí me quedó una huella, un síntoma de que es yo sentir que me van a atacar. Y muchas veces yo creaba las condiciones, propiciaba que me atacaran, inconscientemente, porque es la pulsión del goce. Entonces, eso no ha desaparecido por completo, pues. Cuando yo les digo de esta presentación en España, pues algo de eso estaba en juego ahí, pues, yo sé, pues, pero claro, ya yo no la provoco, pero yo sé, pues, que eso está ahí, pues, yo lo siento en mi cuerpo. Yo siento y además que algunas veces es real que me van a atacar, no es de mentira, pues. Pero ya yo no lo propicio, ya yo sé hacer con el síntoma. No es que yo sea un experto, a veces me descuido y digo algo antipático. Digo algo antipático que entonces le pisa los callos a alguien. Aquí en España se dice pisar los callos, ¿se entiende? ¿Sí? ¿No? A ver qué dice
Charo, En plural no, pero pisar el callo sí. No me el pises, callo. sí. Ajá. No en plural, pero No pisar sí. los callos, pero pisar el callo, es decir, no sé qué expresión hay aquí. A ver, los españoles aquí, María Luisa, José Carlos, Charo, Por ¿se ejemplo, acuerdan de alguno? no me pises, pisar, ponerme un pie en el cuello, yo qué sé. Así. Bueno, pero se entiende, pues, que es, Bueno, hay una expresión muy buena que es vacilar. Y por eso a veces la gente cuando va al análisis va porque ah, le vaciló el es- fantasma. Pero una forma de provocar al otro es vacilarle, ¿no? sí. Bueno, yo me Y es acordé de otra, el... gracias, José Carlos, eso también, no me vaciles, no me vaciles. Hay otra que es grosera, pero que se entiende, que es no me toque los cojones. Y en catalán es también toca cuyons, ¿no? Exactamente. José To- Carlos es catalán, ¿no? Es toca pabrots. Ah, ese sí no lo había oído. Toca Esa, ¿tú pabrots, lo habías sí. oído, María Luisa? Esa que dice José Carlos, las dos. Mm, yo solamente había oído el tocacuyons. De hecho, hay un O, juego que llaman el o fe, tocacuyons. fe la Los guitza. dos. Sí. ¿Cuál? Fe la guitza. Es una provocación gratuita que tú Bueno, buscas. cuando puedas, por favor, después me las escribes en el WhatsApp pues, para yo Sí, agregarlas a la colección. Bueno, yo todavía tengo esa pulsión de vacilar a otros. Yo no me doy cuenta, pues a veces digo cosas antipáticas, pues. Pero yo no es que antes la buscaba, pero a veces se me sale. Además que yo tengo una posición crítica, pues entonces a veces está entre lo que es el ideal de tener un espíritu crítico, ¿ves? Como la crítica kantiana ahí para despertar a Gabriel, el espíritu crítico kantiano, y otra pues que también hay la pulsión a provocar al otro, a la provocar el otro para que el otro me ataque porque ya yo me siento atacado. Eso se ha bajado mucho, pero repito, no se desaparece en su totalidad, queda algo. Pero yo he desarrollado mucho de un saber hacer, Fer la quecha. Ok, gracias. Fer la quecha, siempre queda algo. Les cuento estas cosas también para que las traten de leer en ustedes mismos, pues, de, de que las lean en ustedes mismos estas cosas. El preguntarse si en su análisis realmente se identificaron, se están identificando significantes eso, que les tocan profundamente en la carne. Si ha habido vaciamiento de goce, si ha habido eficacia en su análisis o si ha sido un parapeto psicoterapéutico. Eh, y que entiendan entonces algo de esos procesos y de por qué, pues, parte de ese goce, bueno, no se pierde, de ese real, como decimos en la canela. Ok, bueno, yo prefiero dejarlo hasta aquí, hasta este punto, y abrir un poco, si aún tienen, bueno, ojalá que tengan preguntas, comentarios, porque este material es denso no conceptualmente, sino emocionalmente hay que asimilarlo, pues. Aunque el que está involucrado más ahí soy yo mismo, pero ya yo estoy curado, estoy curado de males. Eh, Las cosas que digo, pues no son la historia de cada uno, pero cada uno de ustedes puede verse en ese espejo, ¿eh? Y pensar en su propia historia. Y entonces ahí sí digo que es denso emocionalmente. ¿Ok, Charo? Pues bueno, muchas gracias por tu exposición. Vamos, exposición o por es, a lo que voy. Cuando provocaste ese síntoma, yo pensé, a lo mejor no tenía que haber pensado en nada, solo escuchar, pero yo pensé en cuando llaman acting out, ¿no? O sea, ir afuera del análisis
para buscar algo de dentro, buscarlo como cuando el de los sesos de Freud, que va a la carnicería, pues a mí me recordó eso. No sé si tiene algo que ver tu, tu querer provocar eh, a- a- tu querer provocar fuera para enfrentarte a ese síntoma, querer provocarlo, querer crear todas las condiciones para enfrentarte a él, para aprender. O a lo mejor, como tú lo hiciste, a sabiendas ya de buena parte de tu síntoma, no fue un acting out, sino que fue otra cosa. Bueno, a ver, no fue ni acting out ni pasaje al acto. Eso se lo ejemplifico más con este otro ejemplo, pues, de cómo que de repente yo expresamente, conscientemente, empezar a provocar a otros que sé que me pueden, perdóname que hable un poquito vulgar, pues, pero no es un lenguaje soez, pero se entiende. Como que yo provoque a otros conscientemente para que me jodan, que yo los ataque, los insulte, los humille, pero yo sé que me van a joder porque son más fuertes que yo. Yo soy macho, pero ellos son muchos. Este, y que entonces yo lo provoque y que yo sepa que me van a joder. Eh, Ese sería comparable a lo que yo hice. Eso no es ni un acting out ni un pasaje al acto. Porque el acting out y el pasaje al acto ambos son inconscientes. Tienes que irte, Rosario. Ok. Bueno, Tengo que marchar. Chao, bueno, hasta ok. la próxima. Chao, Rosario. Hasta la próxima. Bien. Chao. Este, el acting out y el pasaje al acto son acciones inconscientes. Este, lo mío fue premeditado, pues. Premeditado de yo provocar el síntoma. Yo dije, esto no puede ser, porque era algo que me ocurría físicamente y que yo no lo podía evitar, no lo podía controlar, pues. Como decirte, como que se me torciera la cabeza. No era eso, pues, pero es para darle un ejemplo. Era algo físico, corporal, que me ocurría. Acting out, el acting out es un teatro. Es un teatro que uno hace inconscientemente. El de los sesos frescos era el hombre que creía que era eh, ¿cómo es que se llama? El que se copia, se roba un material intelectual de otro. Sí, y que va a comprarlos y que los come un día y luego se lo cuenta No, al pero ¿cómo es que se analista. llama la persona que se plagio? Él Eso. pensaba que él plagiaba a otro y que por eso no podía escribir. Tenía esa inhibición, Berenice, el hombre de los sesos frescos. No era un paciente de Freud, era un paciente de Chris, uno de los analistas austríacos o alemanes, no estoy seguro de dónde era él, que se fue a Estados Unidos, pues, y fundó la psicología del yo y bueno. Entonces él tenía la inhibición de escribir porque síndrome del impostor es algo parecido, pero el de los sesos frescos, él era plagiario. Hay otros similares, pues. Él decía que él plagiaba, entonces tenía una inhibición a escribir. Y entonces el analista de él hace un análisis de trabajo de él y le comprueba que él no plagia, que son ideas originales, va y se lo comprueba. Entonces, el paciente de Chris va a un restaurante y le cuenta después, mire, fui a un restaurante y me comí mi plato favorito, que es sesos frescos. Es decir, me comí la inteligencia de otro. Entonces, la interpretación de Lacan de ese episodio es que eso fue un acting out, que el paciente le escenificó al analista coño, que eso era una tontería, una estupidez lo que él había hecho, porque él no tenía que ver con que él en realidad fuera plagiario o no.
como lo que dice José Carlos ahorita, no tiene que ver si fuera otro, que si fuera un impostor o no, no, no es eso. Es el fantasma de él que él plagiaba. Entonces, demostrarle eso, demostrarme a mí que yo no era una vergüenza, sino que yo era un orgullo, eso era imposible. Eso no tiene nada que ver. Mi verdad psíquica era esa. Entonces, eso era un teatro, teatro. Y el pasaje al acto, pues, es otro, es también inconsciente. El paciente de los sesos frescos, él no estaba consciente de que estaba haciendo un teatro, poniendo en escena su fantasma. Entonces, el pasaje al acto es es distinto, pues, qué sé yo, pues, un paciente que tenga el fantasma de que, de que me voy a morir joven, me voy a morir joven, me voy a morir joven, me voy a morir joven. Y me voy a morir joven, no, yo tengo que me voy a morir joven, entonces se enferma, me voy a morir joven, y de repente va y se tira por la ventana. Es un pasaje al acto. Ahí es que se sale de la escena, ahí ya no es. Ajá. Sí, pues José Carlos dice la chica que se tira al tren, no se tira al tren, se tira a los rieles, aunque de verdad pues no era muy diferente la altura. Este ejemplo que yo pongo no es tan hipotético, es más real, pero el otro es más famoso porque es de los casos de Freud. Entonces, que tiene esa fantasía, ¿ve? O tiene ese fantasma de que voy a morir joven, voy a morir joven, voy a morir joven, voy a morir joven. Y de repente va, se tira por la ventana de un 10.º piso. Es un pasaje al acto. ¿Ve? Y que se tira así de repente, pues. No como algo planificado ni nada por el estilo, sino que de repente pa, va. Porque alguien le dice, qué sé yo, pues va la mujer, la esposa, pues, y le dice, tú eres lo que eres un hablador de tonterías, tú no haces nada, tú no vales nada, pues. Y él se siente despreciado y se tira al vacío. Es un pasaje al acto. ¿No? Son dos cosas muy distintas a lo que yo mencionaba. Es algo que no es común, pues, porque es muy difícil que alguien se enfrente a aquello que le causa a lo real. Enfrentarse a lo real así, pero intencionalmente, es algo extraño, extrañísimo, pues. Ok, Nelly, Luz Nelly, el Bueno, muchas micro, gracias. ajá, ¿Me escuchas? ¿Me escuchan sí. bien? No. No, en primer lugar, agradecer por narrar desde tu experiencia. Me parece muy Se escucha un poquito bajito, quizás si te acercas, no sé cuál, el micrófono está incorporado ahí. sí, ahí me Ahora te escuchas. escuchamos mejor, te Voy escucho a hablar mejor más. yo. No, en primer lugar, agradecerte por tu contarnos a partir desde tu experiencia, que creo que pues, ayuda a vislumbrar mucho. Y bueno, yo quería, tengo como una confusión, y pues hoy nombraste algo del fantasma y del atravesamiento del fantasma, y quería ponerlo como con un ejemplo, a ver si lo estoy entendiendo mejor, ¿sí? Ah, Entonces, eh, este es es un ejemplo de un hombre que en su infancia se le ha considerado como pequeño, como, como que ha habido un núcleo de rechazo ahí importante, y que ante las figuras de autoridad sí se siente esa pequeñez, ¿sí? Entonces, qué es un sujeto que se siente pequeño, pequeño, sí. ¿ok? Eh, y cuando ve a su jefe, que es grande y que representa pues toda una cosa muy importante, él siente como unos ataques de ansiedad, sí, de opresión torácica, digámoslo así. Ahí mi pregunta es, el fantasma en este caso es cuando él ya es consciente que está pasando esto, ¿sí? O sea, cuando él ve que está la figura de autoridad y le causa ese pánico, o, o es el que él se está dando cuenta que está haciendo pequeño.
O sea, ¿y cuál sería como el fantasma? Esto es lo que yo no logro entender muy bien. Lo que Recuerda, el fantasma es la figura mental, Ujú. que está, que tiene acompañados sentimientos y emociones. Pero es la idea muy interna, íntima que él tiene de ser pequeño, de ser insignificante, de ser pocas cosas. Estoy poniendo otros significantes que posiblemente apliquen para él. No es solo sentirse pequeño de estatura, es sentirse pequeño, insignificante, poca cosa. ¿Eh? Es sentirse así y ubicarse así con relación a otros. Entonces, fíjate bien, cuando está en presencia del jefe, entonces es posible que ahí se ponga en juego el fantasma, el jefe, alguien de autoridad, alguien grande, tiene poder, entonces es grande, tiene autoridad, es grande, es su jefe, es grande, entonces lo hace, presentifica a él su fantasma, es decir, lo hace sentir pequeño, insignificante. Pero recuerda, es lo que esa idea íntima que él tiene, esa convicción íntima que tiene, que es fantasmática. Ahora, pero bueno, eso da pistas que eso ocurre ahí, pues uno tiene de inmediato que pensar en su relación con su padre. Ya esa es una idea clínica, pues. Uno tiene que preguntarle, bueno, a ver cómo fue. Cuéntame tu papá, chico. Ah, sí, tu papá tal cosa, y fue así, que no fue tu papá, fue un tío, a ver, ¿cómo era la cosa? Pues uno va a encontrar allí, pues, el origen del fantasma. Pero ese fantasma, pues, le permite a él, pues, eso es otra cosa, pues, que el fantasma permite regular al goce, pues, y sentir algo de deseo, pero no nos vamos a complicar con eso ahorita. Ok, ya. Entonces es más esa idea que tiene como ahí fundamental, digámoslo así. No es Y tanto él pues puede tener otras ideas, pues, que son fantasmáticas, de que él es, por ejemplo, puede tener la idea de que él es muy apreciado por ser buena persona. Digo, no sé, pero eso también puede ser fantasmático. Algunos lo aprecian y otros no, pero es otra que tiene. Y que puede tener la idea de ser buen hermano, puede ser hijo, o de ser mal amigo, no sé, pues otras cosas que él pueda tener. Pero la fundamental posiblemente sea la de ser pequeño, de ser poca cosa, de ser insignificante. el atravesamiento sería cuando él ya dice, no, él no es así. Yo no soy pequeño, Bueno, no él lo soy, puede decir, pero eso no vale nada. vale. O ¿Eh? cuando como Eso no obedece ni a la voluntad, ni al control, ni a que tú, como su psicoterapeuta, se lo diga. No, señor, nada de eso lo va a cambiar. Lo va a cambiar un análisis eficaz de muchos años. Ni le va a ayudar los libritos de autoayuda, quiérete, tú vales. Eso no funciona así. ok, ok, Entonces no, puede ser, si un análisis eficaz, y eso dura tiempo, y requiere perseverancia y valor, entonces puede ser que llegue un momento en donde entonces dice, yo sí era bien pendejo, yo que creyéndome chiquito, pero yo soy chiquito, pero en otro sentido soy grande, porque tanta paja. Eh, Eso no obedece a que se lo digan, ni que se lo digan, ni que se lo aconsejen, ni que lo lean el libro de autoayuda, ni que se lo diga el psicoterapeuta, ni la mamá, ni el papá, ni la mujer. ujú, ujú. Sí. Charo dice que los libros de autoayuda ayudan mucho, pero a los autores porque ganan dinero económicamente. Eh, Gracias, eh, Pablo. ajá. Sí, fíjate que, bueno, en el mundo de lo que se llama psicoanálisis, pues hay mucha gente que se dice psicoanalistas y no son psicoterapeutas. Y pueden estar muy encumbrados y eso, pues no son ningunos psicoanalistas, pues. Pero pueden tener títulos y entonces tienen títulos de esto y pueden ser reconocidos y en la práctica son psicoterapeutas. Pueden tener un paciente por año, pues, como esa paciente que yo les digo, pero yo tengo otro que estaba con una lumbrera de las nuestras, pues. Después que trabajó conmigo, es que ha sabido lo que es un analista. Ahora, eso no implica que
que el trabajar con alguien que tenga una gran imagen no tenga efectos, porque el semblante tiene efectos. Ve, ahí vamos de nuevo a tu pregunta, Gabriel. A veces alguien sin hacer nada, estando mudo así, Lacan de repente podía ser, no hacer nada, pero oye, ese es Lacan. Eso es como que para ti, por ejemplo, Heidegger fuera analista. Oh, Heidegger, y te pone entonces a asociar y entonces te pone loco asociando y descifrando el inconsciente. Oh, Heidegger es una maravilla como analista. Heidegger no ha hecho nada, pero es que el semblante tiene cierto efecto. No completo, pero algún efecto tiene. Okay, bueno, viste, Berenice, también cómo entonces la inhibición puede salir de de distintos orígenes, ¿no? Sí, Y así. una cosa, Pedro, Ajá. eh, el semblante en este caso también pudiese causar el efecto contrario, ¿no? A ver, En el eh, sentido de, o sea, bueno, poniendo el ejemplo de Heidegger, eh, pues simplemente por dar un ejemplo, eh, a mí tal vez Sócrates me quedaría mejor que Heidegger, porque Heidegger era nazi, entonces yo ver análisis con una persona que sé que tiene asociaciones políticas y morales que son contrarias a las mías, no haría que me sintiera lo suficientemente cómodo, creo yo, para bueno, está bien, te abrirme al vendo a espacio de Husserl, análisis. pues. Bueno, está bien. Bueno, está bien, Husserl está bien. Pero lo que me refiero es que, o sea, podría causar el efecto contrario, ¿no? O sea, si, eh, no sé si alguna vez te ha pasado, pero un analizante que le empieza a caer mal la forma como tú abordas el proceso de análisis, por Ah, ejemplo. bueno, es que eso siempre va a pasar, porque siempre tiene que darse la transferencia negativa. Ok. Esa es parte del análisis. Pero ahora, desde porque puede pasar que no le guste y se vaya, pero eso no ha pasado. Bueno, de repente alguna vez ha pasado, pero si no le gusta y se queda, es porque está siendo eficaz. Mm, Me ha pasado, pues, que un analizante me dice, bueno, Pedro, me molestó mucho, pues, lo que dijiste, esa posibilidad de que mi esposa me pueda engañar, eso me parece ofensivo. Realmente eso me ofendió, pues, muchísimo. Entonces, pues, callado, pues. Yo dije, bueno, se va ahí, pues, no, no se fue. Entonces, eso pudo analizarlo y darse cuenta de que ese era parte de su gran problema, pues. Su gran problema, pues, de una desconfianza que no viene, pues, de lo que puede hacer la mujer. La mujer puede ser una virgen, una santa, pues, pero él va a pensar que es una prostituta, pues. Pero mm. sí puede ocurrir, pues. O sea, en fin. Me ocurrió una vez con un médico, no exactamente, pero es uno de los casos donde yo creo que cometí un error. Que, bueno, me cambiaba mucho las sesiones. Entonces llegaba tarde, estaba en una urgencia, estaba en una cirugía, estaba operando. Este, y entonces, pues yo me terminé molestando y lo perdí, se fue. Porque yo terminé actuando como sujeto. Él no me estaba ofendiendo. Realmente era algo real de su trabajo. Pero bueno, yo estaba, no es perfecto, ¿no? Yo no estaba pues en el mejor de mi momento, me descuidé pues y mostré mi molestia, pues. Yo cuando cambiaba las sesiones a mi analista, o sea, sí, a última hora me las cobraba igual, entonces yo ya procuraba no cambiarlas. Sí, pues yo las cobro, pero no siempre, pues. Depende ahí, pues, de las circunstancias, pues. Este, eh, porque también hay analistas vedette, que, este, Pero y que críate me fama y imagino échate a que, dormir, pues entonces hay analistas, pues, que se echan de vedette, pues, entonces hay pacientes que le siguen la corriente. Pero bueno, no, pues, depende de los casos, pues, sí, es que hay que ver, pues, porque al cobrarlas automáticamente, pues es hacer plana la cosa. Es como lo que me preguntaba Gabriel hace tiempo, de, bueno, hace rato, pues, cómo se hacía para hacer semblante de objetos, pues depende de cada caso.
Entonces lo mismo que hacía a todos, aplicarle la misma regla. Si falta, entonces la paga. O sea, hay que ver, pues, porque el faltar y el cambiar es sintomático usualmente. O sea, hay que ver qué es lo que está detrás del sí. Sí, eso era lo que te iba a preguntar, que cómo distinguir si el hecho de que llega tarde o que cambie las sesiones es sintomático o es de ese grupo pequeño de personas donde sí es una cuestión real, como esta que mencionabas del médico. Bueno, es lo que se ve, pues, no tiene garantía, pues, es mi apreciación, mi juicio. Me puedo equivocar, pues. Pero eso se ve, pues, se ve en el tiempo. En el análisis funciona mucho el que se ve en el tiempo. Yo no tengo garantía de tener la razón. Es como cuando hago una interpretación, yo no tengo garantía. Una interpretación, una intervención, que diga una grosería o un silencio, digo una cosa brusca, yo no tengo garantía de que eso va a resultar. Eso lo sabré después. ¿Ve? Con el médico. Yo pues ahí no fue que lo pensé, pues, sino que hice algo, pues ahí que mostré mi molestia y me equivoqué. Lo perdí como paciente. Bueno, él era de esos pacientes que no iba a entrar en análisis nunca, pero era un buen paciente, pues. Entonces, es una cuestión de juicio. Y repito, es muy importante el que eso se ve después. Ahorita, pues sí, tengo una paciente que le hizo siendo flexible y flexible y flexible, pues entonces ya llega un punto donde tengo que decirle, mire, ya no soy más flexible, mire, o usted se compromete con el análisis o no seguimos, pues yo no estoy interesado pues en eso. Porque incluso una paciente que la paga, pues paga todas, no viene y la paga, cuánto debe y paga. El que le aumento, lo paga también. Entonces, eso yo no es lo que me interesa que el análisis avance y no tener esclavo al paciente con mi semblante o con mi imagen, pero que eso no haga efecto. Eso no me llena a mí. Bueno, entonces creo que nos podemos despedir hasta aquí. Feliz Navidad. Bueno, feliz Navidad. Gracias a Muy todos. bonito ese modelo, Berenice. Mire, vino con así, una parte negra y la otra, bueno, no está blanca, pero es blanca con puntitos. Fondo Sí, blanco con puntitos negros. Ujú. una mezcla, sí. Sí, bueno, esa es la división del sujeto, ese es el sujeto dividido, Ok. pero Hay el una... dividido de colores, el Sí. dividido de, pero que eso es blanco y negro, pero dividido de blanco y negro. Bueno, entonces que estén muy bien. Entonces nos vemos en enero, pues que la pasen bien. Muy Ok, bien. ok. Gracias igualmente. Bueno, Felices, Gracias por felices chao. Gracias, hasta fiestas a luego. todos. Adiós. Chao. Chao.